30 segundos. Buenas noches. Nuevamente nuestro agradecimiento al doctor Germán Francisco Patrón González por este espacio de memoria histórica para la actividad académica. Hoy tengo el placer de presentar al doctor Miguel Ángel Montañez Aldana. El doctor Montañez es médico cirujano en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es ginecólogo y ginecobstetra de la Universidad Militar de Colombia, epidemiólogo con doctorado en investigación, y es quien nos va a hablar hoy sobre revisión sistemática. Doctor Montañez, muchas gracias por su participación en el semillero del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital San Rafael. Además de eso, el doctor Montañez es el líder de la línea de investigación en el grupo de ginecología y obstetricia y actualmente el jefe del departamento de ginecología. Bienvenido, doctor. Nos va a hablar sobre revisiones sistemáticas. Muchas gracias. El auditorio es suyo. Doctor Santisteban, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco de lo que es revisiones sistemáticas, más que dar una clase teórica de qué es una revisión sistemática. Realmente quiero hacerlo un poco más dinámico de cómo es el mecanismo, la dinámica sobre el cual se establecen o se realizan las revisiones sistemáticas. El objetivo principal o el propósito principal de todas las revisiones sistemáticas pues es evaluar de una manera rigurosa la efectividad de algunas intervenciones, ya sean terapéuticas o preventivas, donde siempre utilizamos como fuente principal los ensayos controlados aleatorizados. Una característica que tienen las revisiones sistemáticas es que es algo que puede ser reproducible, es decir, que dentro de la metodología que se hace para las revisiones sistemáticas, cualquier persona revisando esa metodología, pues puede recrear esas estrategias de búsqueda sobre la cual se basaron para realizar la revisión sistemática. Es importante aclarar que esas revisiones sistemáticas es el estándar de oro de la síntesis de la evidencia clínica y finalmente constituyen el pilar esencial de la medicina basada en la evidencia. Pueden estar o no pueden estar acompañadas del metaanálisis dentro de las revisiones sistemáticas, pero estas revisiones son las que se utilizan como revisión dentro de la elaboración de guías de práctica clínica. Entonces, tenemos un problema actualmente, es que tenemos muchísima información, cada día tenemos más artículos científicos de diferentes niveles de evidencia, diferentes tipos de estudio, y pues la solución que se tiene es poder hacer una revisión o una adecuada síntesis de toda esa evidencia que existe y poder llegar a clasificarlos y tener unas conclusiones. Finalmente eso es lo que buscamos con la revisión sistemática. Cuando hablamos de revisiones sistemáticas, quiere decir que no son las únicas tipos de revisiones que tenemos, sino que dentro de las revisiones o de la síntesis de la literatura tenemos diferentes tipos de revisiones. Tenemos algunas revisiones de tipo exploratorio, que dentro de las cuales tenemos las revisiones narrativas o los estados del arte. Hay algunas que se utilizan de forma temprana como para dar una luz frente a algo novedoso, que son aquellas revisiones de alcance o denominadas los scoping review. Tenemos algunas revisiones o síntesis de la literatura que ya están más enfocadas desde el punto de vista cualitativo. Tenemos síntesis cualitativas o algunas revisiones críticas. Tenemos unas revisiones rápidas y ya dentro de la metodología hablando tenemos tres tipos de revisiones importantes que ya son más rigurosas y que ya requieren un proceso metodológico más específico, dentro de las cuales tenemos la revisión sistemática, el metaanálisis y la umbrella review como parte de esas revisiones. El día de hoy pues nos vamos a enfocar más en una revisión sistemática y cómo es una forma o la mejor forma de poder hacer una revisión sistemática. Entonces la revisión sistemática, su objetivo principal
es evaluar la efectividad exacta de una intervención médica frente a alguna patología en la cual queramos resolver. Como lo pueden ver en esta diapositiva, pues hay, cada tipo de revisión tiene una revisión o un objetivo diferente. Cuando hablamos de una revisión narrativa, que es la que más estábamos acostumbrados a ver, es simplemente introducir un tema amplio sin un protocolo estricto, aunque cada vez tanto las revisiones narrativas como los estados del arte, que su objetivo es identificar las tendencias y los vacíos en la investigación, pues desde el punto de vista de publicaciones, los editores cada vez están exigiendo que tanto las revisiones narrativas como los estados del arte pues tengan una estrategia de búsqueda clara para definir. Como les decía en la diapositiva anterior, la revisión de alcance o el scoping review es una revisión que se hace con el objetivo de mapear la literatura de un campo emergente donde no me interesa en el momento poder evaluar la calidad. Una revisión rápida se hace para poder guiar una política pública en semanas. La revisión crítica ya está enfocada a cuestionar teorías y visibilizar las fallas conceptuales, y ya con un poco más de robustez desde el punto de vista metodológico tenemos el metaanálisis, que su objetivo es, además de hacer una revisión sistemática, nos va a calcular un efecto estadístico exacto sobre estos múltiples estudios sobre los cuales se hace la revisión sistemática. Y la umbrella review es aquella revisión que se hace con el objetivo de consolidar los hallazgos de varias revisiones sistemáticas sobre un tema específico. Entonces, la revisión sistemática se caracteriza porque tenemos una pregunta precisa y estructurada, lo hacemos a través de la metodología PICO, una búsqueda que es exhaustiva, que es estructurada, y como lo decía al comienzo de la charla, una característica que tiene la revisión sistemática es una búsqueda que es replicable. Es decir, que con los anexos de la revisión sistemática, con aquella estrategia de búsqueda que se generaron de acuerdo a la pregunta PICO que yo tengo, pues cualquier persona puede tener los mismos resultados o resultados muy similares, teniendo en cuenta también la fecha donde se haya hecho la búsqueda. Unos criterios explícitos y estandarizados a través de un consenso, un documento, que es el documento Prisma, en el cual yo debo tener claro esos criterios de inclusión y exclusión para la selección de los artículos que me van a incluir dentro de esa revisión sistemática, y una síntesis ya sea cuantitativa o ya sea cualitativa, que está basada principalmente en la extracción de los datos. Entonces, importante, la revisión sistemática de la literatura no es un resumen de lecturas, es una investigación científica sobre la literatura misma. Lo que yo busco con la revisión sistemática es poder generar una aproximación con una mayor robustez desde el punto de vista de la evidencia de qué se encuentra publicado o qué estudios hay sobre un tema específico o sobre un manejo específico sobre una patología específica. Entonces, nuestra revisión sistemática pues requiere principalmente, está orientada a ensayos controlados aleatorizados. No todas las revisiones sistemáticas se pueden hacer con este tipo de estudios, pero el ideal de las revisiones sistemáticas es poderlo hacer con este tipo de estudios, tener una pregunta muy estructurada a través de un marco PICO, tener una transparencia previa, es decir, que toda revisión sistemática debe tener un protocolo claro de cómo va a ser la búsqueda, cómo va a ser los criterios de inclusión y de exclusión, e idealmente se prefiere que toda revisión sistemática se encuentre anidada en alguna base de datos de revisiones sistemáticas de estos protocolos, y la más conocida que tenemos es Próspero. Tener unos filtros de calidad, es decir, una evaluación rigurosa del riesgo del sesgo mediante herramientas estandarizadas, y tener un reporte de esta revisión sistemática a través de una adherencia de todas las directrices que nos envía el documento Prisma. Y estos resultados, hacer una síntesis explícita, como les insisto, es una síntesis o unos resultados que deben ser replicables, y a tratarlo de hacer con la menor
posibilidades, sesgos y conflictos de interés. Entonces, la pregunta debe estar enfocada en la estrategia PICO, donde PICO tenemos la P como la población, la I de intervención, la C como un comparador y la O de outcomes o de resultados para definir frente a una intervención o a una comparación, poder comparar dos intervenciones o dos manejos específicos frente a una población específica, mi caso, por ejemplo, las gestantes, tener esos resultados. Algunos le adicionan otras palabras al pico, dependiendo del contexto, ya sea un contexto regional, un contexto local, eh, pero siempre una pregunta estructurada a través de tener clara la población, de tener clara la intervención que quiero evaluar dentro de esa revisión sistemática, esa intervención con qué la quiero comparar y cuáles son esos resultados que busco de acuerdo a la literatura encontrar con la revisión sistemática frente a los resultados, frente a la patología o frente a la salud de la población hacia la cual estoy estudiando. El protocolo, como les explicaba, idealmente tenerlo registrado en alguna base de datos relacionada con las revisiones sistemáticas. Realmente la base de datos usada más común es Próspero, donde ahí se genera o se hace una, por decirlo de alguna manera, una radicación de ese protocolo, donde a través del protocolo otros investigadores pues pueden tener claro de que ya un grupo se encuentra realizando los estudios o se encuentra realizando una revisión sistemática frente a ese tema específico. La biblioteca más común que tenemos de revisiones sistemáticas o la que conocemos más común es la biblioteca Cochrane. Es una biblioteca a nivel mundial donde parte de su objetivo es generar niveles de evidencia para tener unas decisiones informadas y de esta manera pues tener mejores resultados en salud. La biblioteca Cochrane pues nos permite buscar revisiones específicos por tema. Tienen algunas colecciones de algunos temas específicos, se encuentran agrupadas estas revisiones sistemáticas frente a diferentes grupos etarios, la salud del niño, la salud de la mujer, la salud del embarazo, la salud del trauma, y tiene una característica, es que adicionalmente pues tenemos un buscador para identificar algunos resultados sobre algunos temas específicos que ya se encuentran con resultados en esta biblioteca. Entonces, cuando hablamos de Prisma, pues podríamos hablar de que tenemos como un embudo donde lo que yo hago inicialmente es una identificación en las bases de datos, hago una eliminación de esos duplicados, hago una selección o una tamizaje inicial o un cribado leyendo títulos y resúmenes. De esos títulos y resúmenes de esa pequeña o primera selección que hago frente a una revisión sistemática, hago unos criterios ya de elegibilidad frente a una lectura de texto completo, siempre generando una exclusión con una justificación documentada y finalmente tener una inclusión para con esa inclusión de esos artículos hacer una síntesis final de la evidencia. Este es un ejemplo donde de 10.000 registros que se pueden tener inicialmente en la búsqueda inicial de bases de datos, puede que la revisión sistemática me lleve a tener 30 estudios. Dependiendo de qué tan estrecha sea la pregunta de investigación, la búsqueda que se haga, pues eso va a generar que tengamos mayores o menores resultados dentro de una identificación inicial. Entonces, la búsqueda inicial se realiza en diferentes bases de datos. La base de datos que tenemos como o que de uso más frecuente es la base de datos PubMed, pero antes de hacer esa búsqueda de base de datos, pues tenemos que tener unas palabras claves o unos términos específicos frente a esa búsqueda. Tenemos una herramienta clara, que es una herramienta, el buscador DEX,
donde nos permite generar búsquedas de diferentes palabras o de términos y de esta manera pues poder determinar ese término si tiene una palabra clave frente a unos descriptores específicos. El DEX es un descriptor que utilizamos en español. Y en la siguiente diapositiva les tengo un ejemplo. Por ejemplo, la palabra preeclampsia. Tenemos el descriptor en español como preeclampsia, tenemos el mesh o el descriptor en inglés con un guión separando pre de eclampsia y tenemos descriptores en portugués y tenemos descriptores en francés. De esta manera, pues también yo empiezo a delimitar o a utilizar palabras claves. Es importante aclarar que cuando utilizamos hacemos revisiones sistemáticas, tratamos de que en ese primer filtro inicial tener una mayor cobertura de todos los artículos posibles. Aunque tenemos unas indicaciones claras de utilizar términos claves como son en inglés el término mesh, que lo hacemos a través de la búsqueda en PubMed y que lo podemos buscar así como lo tenemos en los descriptores DEX en la parte inferior de la página en PubMed en exploración, el anterior, por favor. Tenemos una base de datos Mesh en la parte inferior derecha de la página principal de PubMed, pues tenemos una página, un buscador de estos términos Mesh para también hacer una búsqueda del término exacto como término Mesh, así como lo podemos hacer en el buscador DEX para los términos en español. Siguiendo el ejemplo de preeclampsia como término mesh, en PubMed tengo 39.643 resultados. Es importante aclarar que con el término mesh, teniendo en cuenta que es un requisito de los últimos años que exigen las revistas, es probable que dependiendo de lo que yo quiera buscar, sobre todo si la literatura no se encuentra reciente, es probable que no encuentre toda la información que yo requiero. Si hago una búsqueda de la misma palabra con el guión separando pre de eclampsia, el término, pero ya no como término mesh, sino como término libre, en la siguiente diapositiva podemos ver que de esos 39.000 resultados que yo tenía como término mesh de preeclampsia ya subo a 45.923 resultados. Pero comúnmente yo puedo escribir preeclampsia sin el guión y al hacer una búsqueda con ese término libre de preeclampsia, tengo 59.831 resultados. Esto a la vez me permite generar una búsqueda avanzada donde yo puedo unir a través del OR. No me voy a extender en eso porque sé que previamente habían tenido una charla de búsqueda de la literatura, donde con preeclampsia en el término mesh tengo 39.000, con preeclampsia con el guión con término libre tengo 45.000 resultados y con preeclampsia la palabra toda unida puedo tener a 59.831 resultados al hacer una búsqueda avanzada. Siguiente diapositiva, donde yo uno estos tres términos, donde le pido al buscador que a través del OR me permita identificar cualquier estudio o cualquier publicación que tenga cualquiera de esas tres palabras. De esos 59.831 resultados, que era la búsqueda mayor que tenía con la palabra preeclampsia sin ningún guión que la separara. Siguiente diapositiva. Subo mi búsqueda a 59.978 resultados. Cuando hablamos de revisiones sistemáticas dentro de la estructuración de la PICO, la pregunta PICO, este ejercicio que hice, por ejemplo, con la enfermedad con preeclampsia, es un ejercicio que debo hacer con cada uno de los ítems, con la P, con la I, con la O y con la C y con la O, para estructurar mi población, mi intervención, mi comparación y mis resultados, y de esta manera poder encontrar la mayor cantidad de estudios sobre los cuales yo quisiera hacer la revisión frente a una intervención
específica frente a un grupo poblacional o frente a una patología específica o frente al manejo específico de alguna patología, ya sea médica o ya sea quirúrgica. Es importante que toda revisión sistemática se haga por lo menos en dos buscadores de la literatura. Como les explicaba, el buscador más común que utilizamos de forma frecuente es el buscador de la Biblioteca de los Estados Unidos, que es PubMed. En Latinoamérica tenemos Lilacs, que es como nuestro buscador o nuestro repositorio de literatura latinoamericana, pero tenemos otros buscadores como Scopus, Web of Science o inclusive Google Académico. Dentro de esta búsqueda o dentro de estas bases de datos para buscar nuestros temas, sobre todo aquellos temas que no son tan frecuentes, se puede generar adicionalmente búsqueda en algo que se encuentra denominado como la literatura gris. La literatura gris hace referencia a aquellas bases de datos, repositorios de universidades, donde no se encuentran o se encuentran trabajos, pero que no se encuentran indexados en estas bases de datos grandes, sobre todo para darle una mayor robustez en aquellos temas que pueden ser innovadores o que la búsqueda inicial en estas bases de datos, en estos repositorios, realmente no nos generan muchos resultados. Pero es importante dentro de una revisión sistemática de la literatura que por lo menos tengamos dos bases de datos. Después de que tenemos estos resultados, pues lo que vamos a hacer es una eliminación de los duplicados, ya que el mismo estudio o la misma publicación se puede estar en diferentes bases de datos. Se hace una selección. Inicialmente algunos autores lo llaman superficial, pero pues realmente no es una tan superficial, que consiste en leer el título y el resumen, y posteriormente a esta selección se requiere ya hacer una legibilidad de los artículos que se estarían incluidos, que se haría posterior a una lectura de texto completo. Para generar mayor nivel de evidencia y mayor y menos sesgos frente a la selección, pues es importante tener claros unos criterios de inclusión, pero adicionalmente que esta selección, el tamizaje inicial y después la selección por texto completo, pues que no lo haga una sola persona. Siempre se busca que sean por lo menos dos evaluadores de cada uno de las publicaciones, y que adicionalmente de esos dos evaluadores, pues la persona con mayor experiencia dentro del grupo desarrollador de la revisión sistemática sea el encargado de dirimir esas diferencias frente a aquellos artículos o aquellas publicaciones que no cumplieron ese criterio de que los dos evaluadores lo dejaron como inclusión dentro de la selección o el tamizaje inicial. Cuando hablamos de criterios de inclusión, es importante tener algunas características propias de esos estudios que se pueden filtrar desde el momento de hacer la búsqueda, como por ejemplo el tema de los límites. Si quiero revisar la literatura de los últimos 5 años, si quiero revisar la literatura de los últimos 10 años, si quiero de pronto retomar los resultados o que se tenían frente a alguna intervención que se hacía anteriormente y que nuevamente podría tener alguna utilidad frente a los resultados, frente a algunas patologías, pues probablemente voy a necesitar límites temporales mucho más amplios. También voy a definir el tipo de fuente o las revistas donde quiero revisar, como les explicaba anteriormente, el tema de definir si quiero incluir o lo defino como un criterio de exclusión, la literatura gris, que es aquella literatura que no se encuentra en una base de datos, que principalmente se encuentran como informes de investigación o como tesis de grado, de posgrado en muchos repositorios de las universidades. La limitación dentro de la revisión sistemática del idioma en el cual quiero hacer la revisión sistemática, porque pues puedo tener resultados con mi estrategia de búsqueda en unos idiomas que realmente no los pueda dominar, pues eso se debe definir como un criterio de exclusión. Si solo quiero inglés, si solo quiero español, si deseo incluir publicaciones en otros idiomas como francés o alemán,
aunque cada vez más las diferentes editoriales de las revistas están migrando a que la mayoría de las publicaciones se hagan en inglés, como para también tener esa disminución de ese sesgo de artículos que no pueda evaluar dentro de la limitación que tengo por el idioma en el cual se encuentra la publicación. Y definir los criterios de exclusión. Para esa selección, pues hay algunas herramientas que se utilizan de forma rutinaria. Tenemos esta herramienta que se llama Ryan, donde nos permite hacer una revisión de aquellos eventos o de aquellos temas de revisiones sistemáticas para poder hacer una selección mucho más ciega frente a los otros observadores o frente a los otros evaluadores, donde a través de esta herramienta, que además ya se encuentra acompañada o guiada también con el apoyo de la inteligencia artificial, me permite ir generando esa estrategia, me permite generar la eliminación de los duplicados de aquellos artículos que se encuentran en diferentes bases de datos y de esta manera poder hacer una selección. Me permite tener varias revisiones activas. Aquí pongo un ejemplo de una revisión que estamos haciendo en este momento de parto asincrónico, donde la búsqueda que tenemos o que nos ha arrojado hasta el momento son 209 artículos. Y en la siguiente diapositiva puedo ir seleccionando y como lo ven en la parte inferior, cada evaluador, dependiendo del rol que yo le genere dentro de esta plataforma, que tiene unas opciones gratuitas para hacer máximo 2 revisiones y otras para grupos de investigación que se dedican a hacer revisiones sistemáticas dentro de su labor diaria. Tienen muchísimo más funciones, pero por ejemplo en la diapositiva que tenemos ahí, el artículo, la anterior por favor, me permite generar una selección si estoy de acuerdo o si considero que el artículo debe estar incluido o no debe estar incluido dentro de la revisión sistemática. Si no está incluido dentro de la revisión sistemática, pero a la vez me da la opción de tener esa duda de pronto sí, de pronto no, y poder generar una preselección de un artículo que posiblemente puede estar relacionado. Algo nuevo que tiene esta plataforma es que adicionalmente me puede generar unas capas o unos filtros adicionales dependiendo si yo adicionalmente quiero seleccionar los artículos por el tipo de estudio, si estamos hablando de un reporte de casos, si estamos hablando de series de caso, si estamos hablando de estudios de revisión de la literatura, si estamos hablando de estudios controlados aleatorizados, y de esta manera también me permite generar un filtro adicional. Como les decía anteriormente, la selección inicial o la preselección o el cribado de estos artículos para la revisión sistemática idealmente deben ser realizados por mínimo 2 evaluadores, que se debe hacer de forma individual y preferiblemente de forma ciega, y este tipo de herramientas nos permiten generar esta preselección o este tamizaje para posteriormente continuar con la selección de los artículos a través de la lectura del texto completo de los artículos. Entonces ya con esos criterios de elegibilidad hago una preselección o un cribado inicial donde ya empiezo a desechar unos artículos que por título y resumen considero que no deberían o que no me cumplen los criterios de inclusión para la revisión sistemática. De esos ya genero un segundo filtro ya a través del texto completo donde genero una elegibilidad de esos artículos y ya una vez revisado los artículos de texto completo, ya genero una inclusión de los artículos. Una vez tengo esa inclusión de los artículos, pues hago una síntesis de los hallazgos frente a los artículos que considero que se deben o las publicaciones que considero deben estar dentro de mi revisión sistemática. Hago un mapeo funcional y también identifico las brechas y los retos.
Es decir, aquellas cosas que todavía dentro de esa revisión de la literatura o de esas publicaciones que encontré en mi base de datos, pues realmente todavía no tengo resultados frente a lo que quiero. Y ya con esto hago una evaluación de los niveles de evidencia y ya para finalizar hacemos un informe a través de la estrategia Prisma, que lo que nos dice es como una lista de chequeo de qué debe incluir esos informes de esas revisiones sistemáticas. No me voy a extender a leer toda o a exponer toda la lista de chequeo de la herramienta Prisma, pero como se pueden dar cuenta, la anterior, por favor, la diapositiva anterior, la parte que nos genera como un análisis mayor dentro de esa estrategia Prisma es la relacionada con los métodos, es decir, con la reproducibilidad de esos resultados que yo estoy haciendo, donde debo tener claro los criterios de elegibilidad, cuáles fueron esas fuentes de información de donde estoy realizando la búsqueda, cuál fue esa estrategia de búsqueda, es decir, aquellas palabras, qué filtros utilicé, que si utilicé términos mesh, términos dex, si utilicé términos libres, cuál fue ese proceso de selección de los estudios para definir cómo se decidió, si se definió o no se definió que ese artículo estaba incluido dentro de la revisión sistemática, hago un proceso de extracción de los datos, a su vez después de esto, pues voy a generar una lista de todos esos datos donde debe tener claro tanto los desenlaces que se buscaron en los datos, si todos los datos son compatibles con lo que yo estaba buscando, si adicionalmente encontré algunas variables que no se encontraban dentro de los estudios o que algunos estudios los tenían en cuenta, pero otros estudios no los tenían en cuenta, si hay alguna información ausente o incierta, si tengo una evaluación de los riesgos de los sesgos de los estudios, si estos estudios adicionalmente tienen alguna medida de efecto, la razón de los riesgos, las diferencias de medias o cómo se utilizó para hacer esta síntesis o esa presentación de los resultados. Después debo tener claro los métodos de síntesis de una forma reproducible. Y ya para el informe de los resultados, pues debo tener una selección de los artículos, aquellos procesos, las características de los estudios. Como les decía inicialmente, las revisiones sistemáticas preferiblemente se deberían hacer con estudios aleatorizados, controlados, pero hay temas donde por diferentes características, por el tipo de estudio, por características éticas de la población, no todos los estudios tienen o no todas las publicaciones vamos a encontrar estudios aleatorizados controlados, pero sí debo tener claro las características de esos estudios, cuáles fueron esos resultados individuales, cuáles son mis sesgos en la publicación y cuál es la certeza de la evidencia frente a esa revisión sistemática. Ya en la discusión, pues ya me quedo más con la interpretación de los resultados frente al contexto de otras evidencias. Y como se pueden dar cuenta, en la base de datos PubMed, si pongo revisión sistemática, tenemos hasta la fecha 450,000 resultados y una gran publicación de este tipo de estudios, como son las revisiones sistemáticas, en los últimos 10 años dentro de este repositorio, dentro de esta base de datos de información de revistas científicas como lo es PubMed. Es algo que cada vez es más frecuente tener los resultados, ya inclusive dentro de PubMed tenemos publicaciones de revisiones sistemáticas adelantadas o aquellas que se publican antes del lanzamiento del volumen, ya tenemos inclusive revisiones sistemáticas de diferentes temas de la literatura ya con números de revistas del 2027. Muchas gracias. No sé el tema de las preguntas, doctor Santiesteban.
Muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado. Darío, ¿qué preguntas tenemos? Doctor, en el Facebook no hay preguntas. Doc, yo le tengo cuatro preguntas que me llegaron por el Meet. La primera es, con el auge de la revisión sistemática, el problema no es de la herramienta porque es la mejor evidencia en la literatura, pero hay una sobreproducción de revisiones sistemáticas y se está saturando la literatura al respecto. ¿Qué opinión le merece este sobreoferta de revisiones sistemáticas? Pues una característica que tiene la revisión sistemática, como lo decía en la primera diapositiva, es que idealmente deberían realizarse sobre estudios aleatorizados controlados. Eh, el tema de la revisión sistemática desde el punto de vista metodológico, por decirlo de alguna manera, es que no se requiere tener el contacto con el paciente, sino que es una publicación o un estudio que se puede realizar desde un grupo de investigación, desde una oficina de investigación, obviamente siguiendo la metodología. Probablemente también, que es algo que es una problemática también eh, no solo nacional, con el auge de querer publicar, de no tanto la calidad de las publicaciones, sino el número de las publicaciones, pues probablemente optamos por este tipo de trabajos que desde el punto de vista metodológico no es que sea fácil, pero que sí lo podemos hacer desde una oficina de investigación, a diferencia de otros tipos de estudios que sí requieren un tema más de contacto con pacientes, de la aprobación de grupos o de comités de ética en investigación, de generar más intervenciones frente al paciente. Entonces, pues este tipo de publicaciones, insisto, no es que metodológicamente sea fácil, pero desde el punto de vista logístico sí es un tipo de investigación pues que permite, sin demeritar el trabajo que hacen, porque pues unos hacemos diferentes tipos de estudios, incluyendo las revisiones sistemáticas, pues es un trabajo más de oficina que no un trabajo más de en campo, frente a otro tipo de investigaciones, pues que sí requieren el contacto con los pacientes, hablando específicamente de, del tema de las publicaciones frente a las mediciones de los grupos de investigación, porque pues también se buscan resultados y una revisión sistemática al hacerlo con una buena metodología, pues nos genera un adecuado nivel de evidencia y como se pudieron dar cuenta en la última diapositiva, pues en los últimos 10 años cada año tenemos más publicaciones de revisiones sistemáticas frente a un tema más de el labor de la oficina de la investigación y no tanto la investigación que se hace en campo, ya sea en campo desde el punto de vista de la investigación clínica o de la investigación que se hace en salud pública. Gracias, Doc. La segunda pregunta es, ¿se ha denominado el garbage in y el garbage out a las revisiones sistemáticas que usan estudios generalmente observacionales o de baja evidencia científica? Y existe conflicto con lo que su merced acaba de mencionar, que es que lo ideal es que se hagan con estudios clínicos aleatorizados. ¿Podríamos estratificar dentro de las revisiones científicas diferentes tipos de calidad de revisión? Pues siempre la calidad está, aunque las revisiones sistemáticas están por encima dentro de esa clasificación de la evidencia, pues encima de la revisión sistemática está el metaanálisis, que es un complemento de la revisión sistemática donde se hace una comparación de los resultados ya estadísticos que nos generó cada uno de los estudios y poder unificarlos. Pues realmente la revisión sistemática idealmente debe ser aquella que se hace con estudios aleatorizados controlados. Es el ideal de la revisión sistemática, es hacia donde se busca, porque pues igual esto nos genera mayores niveles de evidencia. Aunque la revisión sistemática está dentro de los mayores niveles de evidencia, pues es probable que una revisión sistemática frente a unos reportes de caso pues no tenga el mismo nivel de evidencia
frente a la graduación que, por ejemplo, utilizamos con Grade, frente a un estudio aleatorizado controlado sobre el mismo tema. Muchas gracias, Doc. La siguiente pregunta es, ¿existen en este momento revisiones sistemáticas que son patrocinadas e inducidas con el uso de inteligencia artificial? Y eso ha generado un conflicto ético. ¿Qué opina su versión al respecto? Patrocinadas por la industria, me refiero. Claro, yo creo que lo primero que debe tener clara la revisión sistemática, pues ese conflicto de interés, o sea, dentro de las publicaciones ya no estamos hablando solamente de las publicaciones relacionadas con revisiones sistemáticas, sino desde un reporte de casos siempre nos están preguntando en la revista si hay algún tipo de financiación frente a ese tipo de publicaciones. Más que el tema de si se debe hacer o no se debe hacer, porque pues en países, no en todo el tipo de países no tenemos los recursos para hacer investigación donde se le dedique un tiempo, se le pague al investigador, pues muchos de esos estudios realmente el tema es que sí debe quedar claro ese conflicto de intereses frente a la industria como una parte de los patrocinadores, no hay que desconocerlo, de la investigación que se hace a nivel mundial y sobre todo en países del ala norte del mapamundi, no tanto hacia el ala sur como nosotros, donde este tipo de industria pues genera un patrocinio para poder realizar ese tipo de investigaciones. Pero más que el tema ético, no el tema ético de si se deben patrocinar o no se deben patrocinar, está en una clara declaración de los conflictos de intereses, sobre todo si dentro de esa selección o dentro de esos criterios de selección o de exclusión de los artículos no se realizó de una forma ética o no se tuvieron en cuenta esos conflictos de interés. Listo. Otra pregunta. ¿Cómo dirimimos la controversia que nace cuando hay revisiones sistemáticas divergentes en su opinión? O sea, dos revisiones sistemáticas con controversias en el resultado, obviamente con poblaciones diferentes de estudios. ¿Cómo dirimir ese conflicto? Porque en diferentes espacios clínicos han parecido revisiones sistemáticas bien hechas, pero que una concluye una cosa y la otra diferente y no son compatibles. ¿Cómo dirimir la controversia entre esas mismas revisiones? Yo creo que una de las partes importantes está en los criterios de inclusión, que se debieron tener en cuenta para cada una de esas revisiones sistemáticas, porque es probable que dentro de la metodología de los criterios de inclusión o los criterios de exclusión de esa misma revisión sistemática sobre un mismo tema, si dentro del protocolo se establecieron criterios de inclusión y criterios de exclusión diferentes, pues es probable que los resultados los tengamos. Inclusive hay publicaciones o revisiones sistemáticas que por los mismos autores generan una revisión hoy y a los 5 años generan una revisión sistemática sobre los mismos temas, y uno encuentra que en la revisión de hoy incluyeron artículos que ya estaban publicados en la revisión que hicieron hace 5 años. Entonces realmente el tema inicial es tener clara la metodología de aquellos criterios de inclusión y aquellos criterios de exclusión que se tuvieron en cuenta para la selección de los artículos. Una misma revisión, si le cambio los criterios de exclusión, es probable que no tenga los mismos resultados frente a un mismo tema. Y por eso, dentro de la metodología de la revisión sistemática, lo que se busca es que sean métodos reproducibles, que la misma metodología que yo estoy reportando en la revisión sistemática, cualquier persona que tenga conocimiento de bases de datos pueda replicar esa información y pueda tener unos resultados similares, al menos de la búsqueda y de ese cribado inicial de los artículos que se tuvieron en cuenta frente a la revisión sistemática. Por eso puse las diapositivas del ejemplo de la preeclampsia, sin irme a exponer tanto una comparación de una palabra pico, porque si con esos términos libres yo puedo pasar de 34.000 a 59.000 resultados y en esa diferencia de esos resultados pues puedo tener exclusión de algunos artículos que en unas revisiones sí los tuvieron en cuenta y en otras revisiones no los tuvieron en cuenta. Entonces, por eso el tema desafortunadamente
está más en el proceso metodológico de poder tener claro y poder reproducir claramente esos criterios de inclusión y esas estrategias de búsqueda que se utilizaron para realizar la revisión sistemática. Listo, Doc. Y por último ¿tiene validez hacer revisiones sistemáticas en un contexto regional, teniendo en cuenta que nuestras caracterización geopolítica, étnica, por ejemplo, hacer una revisión sistemática de estudios de mercancía solo en Latinoamérica, donde los factores socioculturales, la pobreza, los factores sociales, el acceso al diferentes estados de prestación de servicio en salud es totalmente diferente al europeo y al americano y por lo tanto no se puede homologar tan fácilmente? Cada vez se está enfocando no solo las revisiones sistemáticas, sino diferentes tipos de publicaciones. Por ejemplo, en el embarazo cada vez tenemos publicaciones, por ejemplo, de los cambios de la gestante en residentes a grandes alturas, ¿sí? No es lo mismo llevar un embarazo, una mujer a 2.800 metros sobre el nivel del mar, frente al número de publicaciones que encontramos a 1.100 o a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Es probable que cada vez más estamos migrando hacia eso. Y como lo explicaba dentro de la presentación, a veces le adicionamos al pico la sede del contexto. El contexto de qué tengo en la región, qué estoy haciendo en la región, aunque al menos en Latinoamérica, aunque son sistemas de salud completamente diferentes, pues tenemos un grupo poblacional que es menos heterogéneo que si lo comparamos frente a toda la población mundial, frente al mismo contexto socioeconómico, frente al mismo contexto cultural, frente al mismo contexto geográfico, que por ejemplo comparar una población japonesa frente a su cultura, frente a su alimentación, frente a alguien que está sometido aquí a otro contexto cultural y a otro nivel socioeconómico y nivel educativo, donde eso también son determinantes que pueden generar resultados diferentes en salud. Muchas gracias, doctor Montañez. Realmente usted es un gran expositor, muy clara su exposición. Realmente nos enseñó a hacer revisiones sistemáticas. Este espacio se hizo y se ambientó para que todas las especialidades médicas del Hospital San Rafael y del departamento pudiéramos generar productos científicos de mejor calidad y usted acaba de hacer un gran aporte. En nombre de todo el Hospital San Rafael, del doctor Germán Francisco Pertús González, gerente de nuestra institución del grupo de investigación, nuestros más sinceros agradecimientos y esperamos contarlo con usted nuevamente en este auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Merced. Aquí la espiritualidad es... En el San Rafa, la humanización la amamos, En el San Rafa, la humanización la amamos, la sentimos, la vivimos cada día porque elegimos cuidar. La expresamos en cada gesto, en cada mirada, en cada paciente. La humanización es ser, pero también parecer, es tocar el alma, es darla toda por ellos, por nuestros pacientes. Aquí todos somos uno solo, abrazamos su vida, luchamos con su merced. Aquí la espiritualidad es un tesoro, acompañamos desde el respeto sin importar la fe. Somos un equipo y cuando el corazón está frágil también nos sostenemos, porque en los días difíciles siempre hay un gesto, siempre hay una mirada, siempre hay un San Rafa. Los buenos días somos todos, por eso somos alma, vida y corazón. En el San Rafa, la humanización la amamos, la sentimos, la vivimos cada día porque elegimos cuidar. La expresamos en cada gesto, en cada mirada, en cada paciente. La humanización es ser, pero también parecer, es tocar el alma, es darla toda por ellos, por nuestros pacientes. Aquí todos somos uno solo, abrazamos su vida, luchamos con su merced. Aquí la espiritualidad es un tesoro.